Ron Mayes es un científico nacido en el año 1945. Cuando tenía 10 años de edad, pasó por la traumática experiencia de la muerte de su padre. Su padre era muy joven, tenía 33 años y murió de un paro cardíaco. Desde ese momento en adelante él ha tenido una obsesión a lo largo de su vida, y es poder construir una máquina del tiempo. Por eso estudió, por eso llegó a ser científico. Hasta el día de hoy él persigue esa obsesión, poder construir una máquina del tiempo y viajar en el tiempo allí al momento antes de que muriera su padre, y poder así salvarle la vida. La intención es muy buena, lo que él ha querido es muy bueno, sin embargo nunca lo pudo lograr. Está claro que, aunque a veces decimos querer es poder, no todo lo que queremos en la vida lo podemos. Y aunque querer es algo muy importante, porque es el primer paso para lograr algo, sin embargo, humanamente somos limitados, y muchas de las cosas que queremos nunca las podremos lograr. Es por eso que Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice algo poderoso, y es que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso significa que, aunque haya cosas que humanamente nunca podremos lograr, cuando lo que nosotros queremos proviene del corazón de Dios, entonces podemos lo que humanamente no podíamos, por más que lo hubiéramos intentado. Hoy quiero compartirte un pasaje en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Te invito a que si tienes Biblia puedas abrir tu Biblia, luego voy a mencionarte otros versículos más, pero quiero iniciar este mensaje con estos textos. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Y dice la palabra de Dios: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Notemos que nos dice que en ninguna manera se podía enderezar. Eso significa que se quería enderezar. Lo había intentado muchas veces, pero no lo había logrado. Ella quería enderezarse, pero no podía. 18 años estuvo luchando con eso, queriendo, pero no pudiendo. Y dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Calidad de vida no es sinónimo de libertad. Por ejemplo, a veces vemos que en las cárceles los presos hacen un motín y se sublevan, y los gobiernos suelen negociar con ellos cuando se trata de una mejora en la calidad de vida. Un gobierno puede negociar mejoras en la calidad de vida de los presos. Lo que nunca va a negociar es la libertad de los presos. Es por eso que una persona puede estar en una iglesia y mejorar la calidad de vida que lleva. Es más, de hecho, una iglesia de cualquier religión puede mejorar tu calidad de vida. Hay gente que comenzó a congregarse en cualquier religión, en cualquier iglesia, y antes tomaba y dejó de tomar, y antes fumaba y dejó de fumar, y antes malgastaba su dinero, y ahora sabe administrar mejor. Ahora, una cosa es mejorar la calidad de vida, y otra cosa muy distinta es que tu vida pueda ser transformada. Al diablo no le preocupa mucho que tu calidad de vida mejore. Al diablo le preocupa que no seas libre. Quiero leerte un poquito el contexto, versículo 14 al 17, para que veamos qué sucedió cuando Jesús hizo el milagro en esta mujer. Dice: pero el principal de la sinagoga, lejos de alegrarse de que esta mujer durante 18 años se congregara en su sinagoga, estaba encorvada y no se podía enderezar. Dice que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham,
que Satanás había atado 18 años. 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Durante 18 años, esta mujer se había congregado allí. Una sinagoga era un lugar de reunión que había en los distintos pueblos. Ahora, había un principal allí. Creo que todo esto de algún modo simboliza lo que son las iglesias locales, donde hay un pastor. Y esta mujer se congregaba en aquel lugar. 18 años. Ella quería enderezarse, pero no podía. Durante 18 años. Y de repente un día entra el Señor y sucede un milagro allí. Y este hombre, en lugar de alegrarse, dice el texto que se enojó. Y el Señor había desatado una ligadura en esta mujer. Durante 18 años esta mujer había tenido una ligadura allí. Es notable que ella estuvo allí durante 18 años porque su calidad de vida había mejorado, pero jamás había sido libre. La palabra ligadura, que aparece aquí en el versículo 16, significa ligamento, cadena, grillo, impedimento o deshabilidad, prisión. Esta mujer, estando en una congregación, tenía ligaduras, cadenas, grillos. Estaba impedida. Ella tal vez quisiera servir, quisiera hacer cosas, pero no podía, tenía un impedimento, había una debilidad, había una deshabilidad para hacer ciertas cosas. Ella se encontraba en una prisión, algo que a mucha gente le sucede, aún estando dentro de una iglesia. Y es por eso que Isaías en el capítulo 14, versículo 17 dice que a Satanás, a sus presos nunca le abrió la cárcel. Y esta es la razón por la cual hay mucha gente que está por años en la iglesia. Y aunque su calidad de vida ha mejorado, han logrado cambiar su calidad de vida. Sin embargo, nunca pueden enderezar su vida. Todo lo que no podemos enderezar en nuestra vida siempre va a ser una ligadura, va a ser una atadura, va a ser estar encadenado a una prisión. Porque habrá áreas en que no seamos libres, porque tendremos un impedimento. Hay gente que está por años en la iglesia, pero encuentra como un techo, como un punto límite, como que no puede avanzar más, porque encuentra un impedimento, hay una atadura. Y aunque quiere, no puede. La buena noticia es que Dios quiere que enderecemos lo que un día se torció en nuestra vida. Quiere que rompamos esa ligadura, que rompamos ese impedimento. Y si Dios quiere, nosotros podemos. Ahora, ¿qué necesitó esta mujer para poder enderezarse luego de encontrarse con Jesús? ¿Qué necesitamos nosotros para poder enderezar lo que un día se torció? Lo primero que vamos a ver allí en el versículo 12, repasando, es que necesitamos responder al llamado de Dios. El versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. El favor de Dios es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está al alcance de todos. Sin embargo, de nosotros depende, de nuestra respuesta al llamado de Dios depende de que esa gracia sea efectiva en nuestra vida. Recuerdo cuando comenzamos la obra que yo estoy pastoreando en ese pueblo, durante mucho tiempo ayudamos a muchas familias. Y no es que no lo hagamos ahora, pero en ese tiempo de campaña, vamos a decir así, en ese tiempo de comienzo, visitábamos los barrios más humildes, la gente más necesitada, y llevábamos ropa y alimento. Y convocábamos muchísima gente. Además avisábamos por teléfono que íbamos a ir y llevábamos 2, 3, 4 vehículos, llevábamos alimento, ropa. Muchísima gente. Yo me entusiasmé mucho porque pensé que rápido iba a crecer la obra de Dios. Pero un día entendí que la gente estaba respondiendo, pero no respondía al llamado de Dios. Respondía a sus necesidades. Y en el mismo momento que dejamos de llevar esa cantidad de cosas, la gente dejó de asistir, dejó de responder. Notemos que el milagro que recibió esta mujer no tenía que ver con su necesidad. Ella tenía una necesidad física, ella estaba encorvada, ella quería enderezarse y no podía enderezarse. Pero el milagro no tuvo que ver con su necesidad.
El milagro tuvo que ver con su respuesta al llamado de Dios. Porque el Señor la llamó. Pudiera haber ido a tocarla nada más. Pudiera haberle dado una palabra nada más que fuera sanada. Sin embargo, la llamó. ¿Por qué la llamó? Si estaba ahí en la sinagoga, las sinagogas no eran tan grandes. Unas 70 personas habían, no más en cualquier sinagoga. ¿Por qué es que ella fue llamada? Porque de su respuesta al llamado dependía el milagro que ella iba a recibir. Es por eso que nuestros pasos no se enderezan simplemente porque nosotros asistemos a una iglesia. Esta mujer asistía a una congregación. Hay gente que está en una iglesia y nunca endereza sus pasos. Nuestros pasos se enderezan por nuestra respuesta al llamado de Dios. Que Él nos vio, porque Jesús vio a esta mujer en una condición miserable. Él nos vio también a nosotros en una situación miserable, que no podíamos enderezar nuestra vida por nuestros propios medios. Y por su gracia, Él nos llamó. Nuestra respuesta al llamado de Dios depende de nuestra respuesta al llamado de Dios. Depende que Dios pueda enderezar nuestros pasos. Que nosotros podamos lo que humanamente no podíamos hacer. Enderezar nuestros pensamientos, enderezar nuestras acciones. Dar un giro a nuestra vida de 180 grados. La segunda cosa que necesitamos para enderezar lo torcido en nuestra vida es tener una relación personal con Dios. Notemos que dice el versículo 13, la parte A, y puso sus manos sobre ella. Hubo un contacto. Saber acerca de Dios es una cosa. Conocerle a Dios personalmente, en una relación personal con Él, es otra cosa. En el año 2020, la situación de pandemia, las fronteras de provincia a provincia en la República Argentina estaban cerradas. Yo necesitaba cruzar la frontera de la provincia y no había un permiso que fuera sencillo de obtener. Y me enteré que el intendente del departamento limítrofe de la provincia a la otra provincia que yo necesitaba cruzar me podía otorgar ese permiso. Yo sabía el nombre del intendente, sabía que era una buena persona, sabía muchas cosas acerca de él, pero no podía llegar a él. Necesité un contacto, alguien que lo conociera personalmente y lo llamara y le dijera, mira, esta persona va de parte mía, recibílo. Y me dio una cita y pude hablar personalmente con él. Recién ahí tuve un contacto personal con él. Jesús no necesitaba tocar a esta mujer. Pudiera haber dicho, mujer, sé libre de tu enfermedad sin necesidad de tocarla, y la mujer hubiese sido sanada. Sin embargo, cuando se acercó a ella, puso sus manos sobre ella. Una relación personal con Dios solo es posible a través de un contacto personal con Él. Una relación personal con Dios tiene que ver con mucho más que asistir a la iglesia. Una persona puede asistir por años a la iglesia y no tener una relación personal con Dios. Y es por eso que aunque está en la iglesia, no ha enderezado su vida, no ha enderezado sus pasos, porque no es asistir a una iglesia lo que endereza nuestros pasos, sino una relación personal con Dios. Es Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice que es Dios el que endereza los pasos del hombre. Hay gente que está por años en la iglesia y aunque quieren cambiar su vida, nunca pueden. Nunca pueden enderezar lo torcido. ¿Por qué? Porque no tienen una relación personal con Dios. Porque no tienen un contacto con Dios. Y encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, la historia de un centurión romano que tenía un siervo, un criado que estaba gravemente enfermo. Y el Señor le dijo, y el centurión fue a Jesús, y el Señor le dijo, yo iré y le sanaré. Sin embargo, este hombre dijo, di tu palabra. No soy digno de que entres bajo mi techo. Di tu palabra y mi criado sanará. Y aunque el Señor elogió la fe de este centurión, ¿qué hubiese pasado en la vida de este centurión si el Señor hubiese entrado en su casa? Por ejemplo, en Lucas capítulo 17 encontramos los 10 leprosos que se pararon de lejos. Y le dije, Señor, sánanos. Y el Señor dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras iban fueron sanados. 9 de ellos nunca volvieron. Solo uno volvió. El Señor dijo, pero no sané a 10 y los otros 9, ¿dónde están? Ahora, ese que volvió fue salvo. Los otros 10 solamente fueron sanados, pero nunca enderezaron su vida. La tercera cosa que necesitamos para enderezar lo torcido en nuestra vida es intentarlo una vez más. La parte B del versículo 13 dice, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. O sea que lo intentó una vez más. Dice que lo había intentado muchas veces durante 18 años.
Y aunque quería, no, de ninguna manera se podía enderezar. Pero lo intentó una vez más y logró enderezarse. Nadie llegó a ser grande en la historia por ser exitoso, sino por intentarlo una vez más, y una vez más, y una vez más. Thomas Edison fue el que creó las lamparillas, las lámparas, los focos, que tal vez conocemos algunos de esta manera. Ahora lo intentó tantas veces y todas le explotaban. Se dice que cerca de 1000 intentos tuvo, y una vez un periodista le dijo: no se ha cansado de fracasar con estas lamparillas que todas explotan. Y él dijo: no, todo lo contrario. He encontrado 999 formas de no hacer funcionar una lamparilla. Y lo intentó una vez más. Y lo logró. Walt Disney, cuando hizo sus primeros dibujos animados, no le querían dar trabajo porque decía que él carecía de ideas. Albert Einstein, cuando estaba en la escuela primaria, fue expulsado de la escuela porque no parecía ser un niño que tuviera grandes capacidades de estudio. Parecía que le costaba demasiado. Elvis Presley y los Beatles fueron rechazados, no les querían grabar sus primeros discos, decían que ellos no tenían talento alguno. Y fueron los más grandes en la historia de la música. Esta mujer que había sido atada durante 18 años, aún asistiendo a una sinagoga, en ninguna manera se podía enderezar de algo que le hicieron 18 años atrás, porque la Biblia dice expresamente que Satanás la había atado. ¿De qué manera? No sabemos. Tal vez era un espíritu de enfermedad, pero tal vez a través de la acción de una persona. ¿Cuántas cosas a veces nos atan en la vida? Situaciones que tuvimos que vivir, un golpe, una traición, un daño. Esta mujer no se había podido enderezar de eso que torció el destino de su vida durante 18 años. Pero el Señor aquí dice que la tocó y ella lo intentó una vez más. El Señor le dio una palabra y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Y ella lo intentó una vez más. Y cuando lo intentó una vez más, se enderezó luego. El paso más importante y el paso más determinante entre querer y poder es intentarlo una vez más. La Biblia dice que cuando el Señor llamó a sus discípulos, ellos estaban lavando sus redes. Habían intentado toda la noche. Y el Señor les dijo que quería utilizar las barcas para predicar. Ellos estaban cansados. Pero el Señor predicó, y luego el predicador dijo: boga mar adentro. Los pescadores saben que de día no se puede pescar. Si de noche fracasaron, de día cuánto más. Pero el Señor le dijo: echad la red a la derecha. Y Pedro dijo: Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Es importante intentarlo una vez más. Si Dios te da una palabra, has fracasado muchas veces, pero si el Señor te toca, si el Señor te llama y te da una palabra, inténtalo una vez más. Leía en internet un diario en una ciudad de México, en una plaza. Los vecinos pedían que cortaran un árbol porque este árbol había crecido torcido y estaba tapando la vereda y aún salía hacia la calle. Lo curioso es que este árbol por naturaleza no crece torcido. Este árbol crece recto. Pero cuando se hizo esa plaza, se pusieron baldosones, se pusieron las distintas cosas que van a la plaza. Vieron este árbol pequeñito allí y no lo sacaron, no lo quitaron de allí, sino que lo dejaron. Pero pusieron las cosas. Cuando este árbol fue creciendo, se encontró con esos obstáculos. Y entonces comenzó a crecer torcido. Y torcido. Y torcido para siempre. Y nunca se pudo enderezar. La palabra encorvada, que aparece aquí, que esta mujer estaba encorvada, es una palabra griega que es súncupo. Esta palabra significa ser vencido completamente por algo. Esta palabra denota unión, asociación, posesión, doblarse hacia adelante y principalmente inclinación. ¿Sabes? A veces decimos una persona tiene una inclinación hacia algo, pero esa inclinación no es natural. Fue algo que sucedió en su vida que inclinó su vida para siempre. Contrario a lo que muchos dicen, nadie nace homosexual, pero una persona puede tener una inclinación hacia la homosexualidad. El tema es qué fue lo que produjo esa inclinación. Nadie nace drogadicto, nadie nace alcohólico, nadie nace inmoral,
Nadie nace con una perversión sexual. Nadie nace con un vicio, un mal hábito, con la adicción al juego. Nadie nace asesino. Pero ¿qué cosas son las que suceden en la vida de una persona para que se produzca una inclinación? Y hay gente que vive con esta inclinación toda la vida. Esta mujer estuvo durante 18 años con esta inclinación, hasta que finalmente Dios pudo revertirla. Hay cosas que pueden haber aparecido en un momento en tu vida y haber producido una inclinación con la que luchas hasta el día de hoy. Y aunque quieres, no has podido enderezarla. La buena noticia es que si respondes al llamado de Dios, si tienes una relación personal con Dios, si lo intentas una vez más, podrás lo que humanamente no podías. Debido a que ninguna inclinación que surge como una atadura de Satanás es algo natural. Todo lo que todos queremos enderezar, cosas que alguna vez se torcieron en nuestra vida, sin embargo, no hemos podido. Porque sin la intervención de Dios es imposible que podamos hacerlo. La buena noticia es que Dios es quien marca la diferencia entre querer y poder. Te invito a que hagamos esta oración. Antes de eso, te invito a que medites qué inclinaciones hay en tu vida que te están llevando al pecado, que no te permiten ser libre. Y aunque hayas cambiado tu calidad de vida, nunca has podido enderezarla. Esta palabra puede marcar un antes y un después. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, por esta perspectiva nueva que nos da de poder enderezar aquello que se torció una vez en nuestra vida y por más que hemos querido no hemos podido. Pero gracias, Señor, porque esto nos invita a conocerte, nos invita a responder al llamado, nos invita a tener una relación personal contigo, nos invita a intentarlo una vez más. Yo envío esta palabra, Señor, creyendo en el poder de tu palabra, Señor, y en el alcance de poder llegar a los lugares más inhóspitos, más recónditos, Señor. Dios mío, tal vez hay personas en hospitales, en la cárcel, en una situación de desesperación, con deseos de quitarse la vida, frente a una enfermedad, frente a un cuadro irreversible. Señor, Dios mío, dice el libro de Isaías que tu palabra no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual es enviada. Por lo cual yo envío esta palabra, creyendo que hará una obra en aquellos que la reciben en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal, porque así te llegarán las notificaciones de los mensajes que estemos compartiendo. Y te invito a que compartas esta palabra, porque no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que la reciban. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que el Señor te bendiga.